Chicos, chicas, bienvenidos a Truck Simulator Pro USA. Feliz Halloween para todos. Antes de comenzar nuestro viaje del día de hoy, que estamos por acá por un aeropuerto lejísimos, estamos en Portland. Mira, por allá va un extraterrestre. ¿Qué es eso, Edir? Es un ovni. No, ese es Superman. Bueno, chicos, espero que la pasen bien el día de hoy. Recojan muchos dulces. Espero que nadie los asuste, menos yo. Bien, pues vamos a conducir en el día de hoy. Y adivinen qué, amigos. Vamos a llevar petróleo de aviones, amigos míos. Sí, allá está nuestro remolque nuevo, ¿vale? Como sabrán, en la última actualización metieron este hermoso remolque, que ahorita lo vamos a estar recorriendo, chicos, ¿vale? Este viaje vamos de noche, pero seguramente nos topemos el día también. ¿Qué les parece el camión del momento, chicos? ¿Sí? Camión de temporada de Halloween, la verdad perfecto para la ocasión. Me gusta pues que Magix mete este tipo de cosas así. Bueno, este camión le gustó a muchas personas, dijeron que quedó bonito, así que muchísimas gracias, chicos. Normalmente que me dicen que a veces los camiones quedan feos, pero bueno, este le gustó. Algo que sí quiero destacar aquí, chicos, es que bueno, ahorita que cambiamos al modo de día, me gustaría ver un poco más, pero pues esto por aquí le falta como que un poco de detalle, ¿no? Las llantas, pues, a pesar de que sí tienen buen detalle, pero le falta, ¿no? Están muy lisas. Si fuera en mi país ya me pusieran 30 boletas por andar con llantas así. Bien, amigos, vámonos, vamos a cargar el combustible antes de que nos agarre la bruja por ahí. ¿Vale? Vámonos, cierra la puerta, corre, cierra la puerta, que se mete. Cierra. Vale, ahí está. Arrancamos, motorcito. Eder, no saques la cabeza. Si tienes razón, pero yo la saco, yo me aviento. Tú no te preocupes por eso. A ver, ahí. Quiero saber cómo es el tema de cargar mercancía con esta cosa. Sí, porque el camión es mío. El remolque, perdón. Vamos para abajo de nuevo. Espero que no que no nos salga nada por aquí. A ver, simplemente creo que es no, nada más tocar botón. Sí. Esto no... Ah, bueno, tiene aquí... ¡Ah, la burger! ¡Ah, pendejo, cabrón! Mira que tiene... ¡Ah, la mierda! Que tiene una manguera. Uy, pues mira nada más. Y de noche nosotros por aquí vamos a hacer... ¿Pasará líquido? ¡Sí pasa líquido! ¡Miércoles! Espérate un momento, la manguera está quebrada. La manguera está quebrada ahí. Uy, yo no me esperaba eso, de verdad. Increíble, buen regalo de Halloween que nos ha dado Magix. Mira. Ya está cargando. Perfecto, tiene que estar cargada. Desconectamos manguera aquí. Perfecto. Y nos vamos. Oigan, ¿ustedes se imaginaban eso? No, ¿verdad? Yo estoy seguro que ninguno de ustedes, ninguno, cero, juradito que ninguno de ustedes se imaginaba que íbamos a tener ese tipo de animación. Ni yo, me he quedado con la boca abierta. Magix, wow, de verdad, te aplaudo esta cosa. La gente dice que yo le tiro flores a Magix, pero carnales, ustedes acaban de ver algo nunca antes pensado. Me cago en todo. Joder, de verdad, he quedado impresionado con esta cosa. Bien, vamos a arrancar camioncito, chicos, y nos vamos rumbo a Lewiston. Sí, amigos, vamos a hacer un viajecito aquí, perfecto. Quiero dormir un poco porque es que, ¿sabes? Está muy oscuro. Entonces, yo quiero irme a dormir. Y fuímonos, señores, con toda a nuestro destino. Esperemos que no nos salga nada por ahí extraño, nada paranormal. Si tienen alguna historia de terror, se la echan aquí en los comentarios, gente. Yo tengo una que les voy a contar ahorita. Déjame salir a la vía. Sí, déjame salir a la vía porque por aquí no podemos quedar. Oye, me gustó muchísimo, muchísimo la animación que tenemos en este camión, gente. Qué guapa. Qué guapa animación. Vamos a los gráficos altos, chicos, ya lo saben. Vayan dejando su buen like, que ya vamos saliendo de por aquí. Espero que a todos les guste este gameplay. Y quédense para ver el final, gente, para ver cómo es que aparca. Supongo que debe ser igual, pero quiero saber dónde. Y todo lo demás. Y aparte vamos a aparcar de día. Totalmente de día. Bien, vamos a esperar la luz verde, la luz roja. Digo, la luz verde. Bien, gente, vamos a contarle una historia aquí de terror. Si te enfocas, pues le puedes encontrar sentido. Chicos, ¿sabían ustedes que hubo una vez en Tucumán un camionero que... Bueno, un equipo de camioneros, iban 3 personas, las cuales iban a un destino, obviamente.
Iban en convoy, uno al frente del otro y así. Oigan, el conductor que iba en el medio, de repente vio como el trailero de al frente estaba presentando problemas y vio cómo se le pinchó una llanta, se reventó el neumático de un remolque, ¿vale? No fue del camión, fue del remolque. Gente se radiaron, dijeron que iban a parar y lo iban a ayudar a arreglar su auto, perdón, la llanta del remolque. Oigan, cuando acuerda, chicos, estaban cambiando la llanta, estaban chisteándose todos ahí tranquilitos. Y adivinen qué, gente, de repente cada uno individualmente escuchó como si alguien estuviera rezando. Sí, estuviera rezando. Entonces, ninguno dijo nada, pero todos miraron hacia los lados como buscando a alguien que estaba hablando, porque escucharon a alguien murmullando también. Pero no había nada, no había nadie por ahí. Amigos, los compañeros estos de trabajo siguieron cambiando la rueda, siguieron haciendo lo suyo y pues volvieron a escuchar nuevamente como si alguien estuviera rezando. En ese preciso instante, amigos míos, los camioneros se preguntaron entre ellos, ¿escucharon eso? Y todos los tres dijeron, sí, lo escuchamos. Y quedaron buscando, o sea, miraron a su alrededor buscando a alguien y nada, o sea, no había nada. Los tres quedaron sorprendidos y de inmediato apuraron el paso a cambiar la rueda y por supuesto que montaron sus camiones y emprendieron su viaje. Como a unos 600 metros más adelante, gente, el camionero de al frente, qué suerte tiene el camionero de al frente, ¿no? El camionero, nunca vayan al frente, gente. El camionero de al frente, chicos, y empezó a tambalear su tráiler, o sea, su remolque empezó a tambalear, o sea, como si alguien lo estuviera jamaqueando, moviéndolo o algo. Y el compañero de en medio, el que iba atrás del de al frente, le preguntó por el radio, amigo, ¿qué pasa? ¿Ocurre algo? A eso el conductor de al frente, del remolque de al frente, le dice, con voz agitada, le dice, amigo, estoy en problemas, hay alguien aquí sentado al lado mío. Me cago en todas. El conductor de atrás quedó cagadísimo. Si es que el tío se escuchaba agitado y todo. A eso detienen los remolques, los tres nuevamente. Estaban en la noche, por cierto, estaban en la noche. Y detienen su remolque. Y amigos míos, ¿qué creen? Cuando se bajó el compañero de al frente, lo vieron frío. Lo vieron agitadísimo, lo vieron sudando, pálido. Y le preguntan qué pasa, qué ocurre. Y el conductor le dice, había una chica en mi asiento del conductor. Y el compañero le pregunta, pero ¿por qué no me dijiste eso por la radio? O sea, me lo hubieses dicho por la radio. Y el compañero le dice, le responde, yo no te contesté la radio. Me cago en todas. El conductor quedó como que no me contestaste si era tu voz. Y el trailero le dice, yo no te contesté la radio. Bueno, amigos, déjenme decirle que el muchacho de al frente era un joven, apenas tenía 24 años y nunca más volvió a conducir. Nunca más, chicos. ¿Ustedes volverían a conducir si les pasa algo similar? Si una chica se les monta y no es una cariñosa, tampoco una bella dama. O puede ser una bella dama. Créanme que las brujas, por decirlo así, se esconden tras bellos rostros. Tras bellos rostros, bellos cuerpos. Tal es el caso de otro amigo camionero, chicos. Bueno, no amigo porque no lo conozco. Vámonos afuera, amigos, para que vean el interior del camión. El exterior, perdón. Con el remolque que está precioso. Un regalito de Halloween ahí de Magix. Para 10 personas. Por cierto, 10 personas se ganaron esta skin por estar pendientes del canal. Felicidades a todos esos. Hubo uno que lo busqué y nunca apareció. Ramiro Castillo, si estás viendo este video, lo siento, carnal, tu premio se regaló en el video pasado, nunca apareciste, lo siento, amigo. Se lo ganó LVR Gamers. Felicidades, bro. Bueno, chicos, les cuento otra historia. Pasa y sucede de que un camionero llamado, vamos a llamarlo Pablo. Sí, vamos a llamarlo Pablo. Estaba trabajando en una noche larga, ¿vale? Una noche larga de trabajo, tenía un viaje especial muy largo. Y él quería llegar rápido a casa. La razón principal era porque su esposa iba a dar a luz. Sí, su esposa iba a tener un bebé. Entonces, el amigo en ese momento del viaje, pues estaba nervioso, ¿vale? Estaba pensando en qué iba a ocurrir con su esposa y todo lo demás.
Y él quería llegar rapidísimo, por lo tanto aceleró su camión a fondo, amigos. Aceleró a fondo su camión, algo que no deben de hacer. Y chicos, el amigo se accidentó, sí. El amigo Pablo se accidentó. Tuvo un terrible accidente en el cual pues su camión dio muchas vueltas, ¿vale? No logró sobrevivir lastimosamente. Murió, ¿vale? Bueno chicos, pues al pasar del tiempo... ¡Ostras, cabrón! Me cago en todas. ¿Cómo te vas a frenar ahí? Dios. Bueno amigos, pues al pasar del tiempo, camioneros transitaban por la misma ruta y pues sentían malas energías, sentían como que un escalofrío cuando pasaban por ahí. Pero ojo, solo le pasaba a los camioneros. O sea, los camioneros eran los únicos que sentían como que la calle se volvía pesada en ese tramo, como si algo. Dato curioso, todos los camioneros se enteraron de eso. Todos los camioneros familiarizados con la zona, ¿no? Y una noche, casualmente, una noche, pues hubo un camionero, vamos a llamarlo Juan. Juan estaba transitando la misma ruta, tranquilamente iba con su radio encendida, iba bien concentrado, era medianoche. A lo que él ve a lo lejos una persona que le está pidiendo parada, le está pidiendo que se detenga, ¿vale? Como pidiéndole que lo lleve, que lo transporte. Se veía normal de lejos, ya cuando él acerca su camión a la persona, pues se nota de que su camisa está manchada de rojo. En ese momento no sabía qué pasaba, ¿vale? Luego el amigo, el que estaba con la camisa manchada, eleva su brazo y el camionero Juan se da cuenta de que la persona no tiene manos. Es decir, tiene los brazos, pero no tiene las manos. No tiene las manos, ¿vale? A él no le presta atención porque puede ser alguna persona inválida, algo así. Entonces, el amigo que estaba con la camisa manchada le pide un favor a Juan. ¿Cuál es ese favor, Eder? Le pide que le entregue dinero a su esposa. Juan acepta y toma el dinero y toma la dirección y todo lo demás. Y Juan va tranquilamente hacia la dirección que le dio el muchacho de la camisa manchada. Cuando Juan llega a la dirección donde le habían indicado, para la sorpresa de Juan, chicos, la señora era una anciana. La persona a la cual le pidieron que entregara el dinero era una anciana. Y Juan le dice a la anciana: tome, su esposo me entregó este dinero para que se lo diera a usted. Y la anciana le dice: mi esposo murió hace 40 años. Sí, mi esposo murió hace 40 años. En eso pues Juan queda totalmente atónito y pues nunca más volvió a transitar esa ruta. Nunca más regresó por esa ruta ni nada. Entonces, chicos, pues tener cuidadito por la vía. ¿Cuál otra historia tienen ustedes, amigos? Cuéntense una aquí en los comentarios. Me encantaría leerlas. Hoy es un buen día para leer historias de terror. Así que cuéntense una. Ahora yo les cuento una historia de terror mía, personal, y que sé que a muchas personas les va a gustar, ¿vale? y les va a interesar. Muchas personas, principalmente los que están subiendo contenido a YouTube, les va a interesar esto. Historia de terror irreal, verídica, pasada en la vida real. Resulta y pasa de que yo el Halloween pasado, hace un año exactamente, subí un video a YouTube de temática de Halloween, ¿vale? Contando historias, metí efectos especiales, metí sonidos especiales, ambientales y todo eso. ¿Y qué creen? A sol de hoy, si tú escuchas ese video, prácticamente no tiene ni audio. Me cago en todas. Este año le han saltado como más de 20 copyright le han saltado. Gente que está empezando en YouTube. No se crean cuando alguien les dice que tal música no tiene copyright. Chicos, ese video, hasta los efectos de sonido de personas llorando y cosas así, me lo reclamaron como derecho de autor. Y yo como que qué mierda, pero qué bueno. Sí, una historia de terror. Yo bien contento con mi video de Halloween y
Y ya me lo han reclamado muchos estudios de música y todo eso por supuesto copyright. Digo, bueno, para la próxima el que va a meter los llantos y los gritos voy a ser yo. Ay, parece ser una cariñosa, mejor cállate. Bueno, mi gente, ¿qué creen? Yo llevo la ventana abajo. Bien, no hice el viaje de noche porque qué gracia tiene conducir de noche. El juego se disfruta de día. Pero ya estamos llegando, gente. Dato curioso: el camioncito va sufriendo con su motor más fuerte, con su motor más poderoso. Vaya. Vaya, señores. Espero que les hayan gustado mis historias, chicos. No soy muy bueno contando historias, pero hago mi mejor esfuerzo para que ustedes se entretengan ahí. Ah, otra cosa, de terror. El camión no guarda las configuraciones que le haces al interior, así que me cansé y dije, te quedas así ya. De veras, no te lo guarda. No sé por qué, Magix nada que arregla eso. Esperamos actualización para esta semana. Ya les estaré avisando en el transcurso de la semana, pues si viene algo o no viene nada, ya veremos. Yo les aviso, chicos, pendientes del canal, ya les digo. Aquí nunca te voy a mentir ni te voy a especular nada. Vamos a hablar con bases. Bueno, le cambié el retrovisor al camión porque muchas personas me dijeron de que este retrovisor le quedaba mucho mejor al camión. Por lo tanto, pues yo lo hago. Yo hago caso a mi comunidad. Entre otras noticias y saliéndonos del juego, ya se vieron el video de Interactive 360, la información que subí. Interesante, ¿no? Vamos a tener un buen juego, chicos. Esperemos que salga pronto. No ha salido por ahí en internet, pues andaba circulando una imagen fake de una supuesta actualización con 5 camiones, con mapa gigante. No se crean esas mamadas. Yo les aviso cuando sale, pendientes al canal. Por supuesto que vamos a dar contenido a Interactive 360. Vamos a darle la oportunidad. Claro que sí. Pues ya lo sabes. Bien, vamos llegando, chicos. Vamos llegando a nuestro destino. De día. Hoy es Halloween, pero yo manejo de día. No quiero que me pase nada de eso que me pasó en la historia de terror que te acabo de contar. No, señor, a mí no me agarran con eso. Eso de que se me suba una chica ahí en medio del camino y que de repente que... No creas. No creas, primero la atropello antes que me venga por aquí a subirse a mi camión. No. Hey, gente. No puede ser. Ya me pasó algo de terror. Ya me cobraron. La estación de peaje se me olvidó por completo por ir concentrado. Bueno, ya que le pegué hasta el del frente. Bien. Pues aquí al frente viene Lewiston. Lewiston pertenece a Oregon, si mal no recuerdo. Parte de Lewiston pertenece a Oregon. Cambia, por favor. Cambia, vamos. Nada que cambia. A darle. La verde. Ahí estás. Fuímonos. Ya me dijeron que el diferencial es lo que hace que el camión tenga más arrancada. Oigan, algo que no me gusta, que me gustaría que Magix corrigiera, es que ese retrovisor de allá está mal puesto. Debería estar un poco más ovalado. Déjame ver si lo puedo cambiar. Espejos. A ver. No, mira, no se cambia. Porque no se ve nada, es inútil. Y acá ese de al frente sí sirve, pero la calavera no me lo estorba. Afortunadamente ya lo quito mañana. Ya quito mi calavera mañana. Ya Frankenstein también lo quito mañana. Vamos a poner otras cosas aquí en el camión. Bien. Lewiston al frente ya. ¿Qué le pareció la ruta, chicos? Vamos afuera para ver una vez más el remolque. Me ha gustado bastante. Sí, está bastante bueno el remolque. Las ruedas son lo que no me gusta, pero bueno, yo asumo de que eso puede deberse a que Magix le va a meter personalización a los remolques. Sí, eso es verdad.
Otra cosa, chicos, que quería decirles es lo bueno que está pintado el remolque. Es decir, en la vida real estos remolques son así, o sea, no están de que new pack de paquete, no, no. Tienen sus rayones, sus manchas y todo. Y acá me gusta pues que la pintura está así, mira, está como rayado, manchado y todo lo demás. Se ve que es un remolque desgastado. Y eso me gusta, pues el atractivo ese. No lo confundas, este no es remolque de cargar lácteos. No, no, el remolque de cargar lácteos no lo han metido. Falta que lo metan. Y por cierto, aquí ya vamos terminando el gameplay. Y te recuerdo de que no te pierdas el próximo capítulo de Truck Simulator Pro USA, porque, amigos, vamos a tener un viaje a un sitio nuevo que sé que te va a encantar, amigos. Que sé que te va a encantar. Bien, dicho eso, vamos a entregar la carga, chicos. Vamos a descargar manualmente, por supuesto que sí, para ver pues cómo es el tema ese, ¿no? Queremos ver el tubo ese de día, ya lo vimos de noche. Eder, ¿dónde agarro carga con este tráiler? Bueno, como ya te diste cuenta, es en aeropuertos. Tienes que tener desbloqueados aeropuertos. El de Portland y este de acá, ¿vale? Estas son las rutas que yo hice hoy, el de Portland y este de acá. Bien, vamos a ver qué tan buen choferazo soy yo. La skin de Halloween de Magix, verdaderamente bonita. Ahí estás. Vamos a dar el reversita y entregamos la carga del día de hoy, mi gente. Espero que les haya gustado el video, el recorrido, la carga y todo lo demás, que la verdad está increíble. Ahorita vamos a ver esa animación de nuevo. A ver si es que yo lo aparco bien, claro. Desde adentro, Eder. Dale pues, vamos a meternos adentro. Ahí ya vemos bien. ¿Sabes qué me gusta? Que tiene sentido todo en el juego. Es decir, ahorita que vamos a poner las mangueras, te vas a dar cuenta dónde está metida esa manguera. O sea, no está como que... Uy, ahí está, perfecto. Vamos a poner parking. Los frenos ya están, listo. Y para afuera, a descargarla. Buen gameplay me tiré yo en el día de hoy, Halloween. Mira, estos puntos también los tienen las estaciones de gasolina. Y aquí en la vida real es donde se deposita el suministro, ¿vale? Entonces, pues maravilloso, chicos. Y acá atrás, mira la manguera, es verde. La manguera es verde, qué guapa, chicas. Este está increíblemente genial. Ahora que le ponemos el suministro, mira cómo va pasando todo. ¡Qué guapo! Ahora abrimos la manguera. Abrimos la compuerta, digo, mira. Fua, ahí vas. ¡Uy, papá! ¡Qué belleza! No, 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 no. ¡Qué elegancia la de Francia! Mira nada más. Mira nada más, señores y señoras. Pues ya toca descargarla. $12.000 por este viaje, amigos, con todos mis beneficios, claro. Lo malo es que me quitan el remolque, tengo que ir a engancharlo nuevamente. Pero bueno, chicos, nuevamente muchísimas gracias por ver el video. Compártelo para que todas las personas se vean estas historias y se vean esta animación que está épica. Recomiendo comprar ese remolque. Y dale un buen like. Nos vemos en la próxima. Comenta también qué te pareció. Un saludo y un abrazo enorme para todos. ¡Feliz Halloween, chicos!